¿Qué tal, historiadores? Bienvenidos una vez más a su canal Historia de México. Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque cada vez nos vamos acercando más y más a ese estudio o esa parte de la historia de México que nos apasiona tanto como son las civilizaciones prehispánicas. Ya sabemos, como la maya, la zapoteca, la mixteca, que tienen tanto o que ofrecieron tanto al mundo, tantas aportaciones y que nos dejan ver cómo se vivía antes de la llegada de los españoles y antes de la fusión de culturas y antes de que diera paso ya como tal los mexicanos como hoy somos. El tema se llama Zonas Culturales de México. Ustedes recordarán que en el video anterior vimos las zonas culturales del continente americano una vez que ya se pobló el continente. Vimos cómo empiezan a aparecer asentamientos humanos y por lo tanto zonas o regiones culturales que van a ser identificadas plenamente porque comparten ciertas características en común. Y entonces encontramos, por ejemplo, la zona cultural del norte de América, Mesoamérica, en la mitad del continente, mitad meso, y en el sur vamos a encontrar la zona andina. Bueno, sin embargo, en este video vamos a hacer un zoom, un acercamiento a la parte del continente que nos toca a nosotros. Estamos estudiando historia de México, pues vamos a hacer un zoom a México y vamos a descubrir que México tiene también subzonas culturales, a las cuales les vamos a conocer como las zonas culturales de México, que obviamente incluye Mesoamérica. Pero que también, si les digo, si hacemos este acercamiento, vamos a descubrir otras subzonas culturales que también existen. Esto entonces quiere decir que en el continente americano, como vimos en el video anterior, no solamente existen esas tres zonas culturales que hablamos, el norte, Mesoamérica y el área andina, sino que también si hacemos un zoom a cada región del continente americano, también vamos a encontrar otras zonas culturales que por su importancia o su impacto muchas veces se pasan por alto o no se estudian lo suficiente. Entonces también hablamos de una área caribeña, una zona cultural caribeña, o en este caso, en el caso de México, un área Aridoamérica, un área cultural, una zona cultural llamada Aridoamérica y Oasis América. Así que en este video vamos a estudiar, vamos a hacerle ese zoom al que estoy hablando y vamos a entender mejor qué son las zonas culturales y cuáles son las que existen en México. Bien, comencemos entonces. Comencemos por el punto y como comenzamos el video anterior, por el concepto de en qué consiste una zona cultural. Una zona cultural, recuerden que es una región en donde se establecieron diversas ciudades, diversos pueblos, diversos asentamientos y que en esa región, esas ciudades, esos pueblos, esos asentamientos tienen características en común. ¿Cómo qué características en común pueden tener? Pues que tal vez en esta misma región adoraban a los mismos dioses, al dios de la lluvia, al dios del fuego, al dios de la guerra. Vamos a observar entonces que en determinadas zonas culturales, por ejemplo, aquí en Mesoamérica, ¿sí? En Mesoamérica, que es la parte que está marcado con zona punteada en rojo, ¿sí? Vamos a ver que aunque hubieron muchas civilizaciones y que se llaman de diferentes tipos, como los mayas, mixtecos, mexicas, zapotecas, ochimilcas, chalcas, etc., todos, aunque tienen nombres diferentes, tienen características en común. Por ejemplo, la religión, los dioses, prácticamente todos tienen los mismos dioses, ¿sí? Aunque en algunas partes les llaman de diferente nombre. Por ejemplo, todos en Mesoamérica adoraban al dios serpiente, al dios del viento, que en el centro, ¿sí?, de Mesoamérica se le conocía como Quetzalcóatl. Mientras que en el sureste, es decir, con los mayas, se le conocía como Kukulcán, pero realmente era el mismo dios. Ok, ahora, también vamos a ver
que en Mesoamérica, les digo, aunque se llamen, haya ciudades y culturas que se llamen de diferentes formas, también van a compartir ciertos rasgos, en este caso, por ejemplo, como la arquitectura. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que también vamos a observar cómo o qué tipo de arquitectura, de construcciones diseñaban, y vamos a ver que en Mesoamérica, por ejemplo, se van a desarrollar mucho los basamentos piramidales, mientras que, por ejemplo, en Aridoamérica no. Ok, la lengua, ¿sí? Prácticamente toda Mesoamérica, ¿sí?, comparte la misma lengua, que es el náhuatl, el purépecha, ¿sí?, el maya, pero son muy similares. Y por último, las creencias y las tradiciones, lo que cree la gente. Entonces, resumiendo esto, vamos a llegar a la conclusión de que en el área de México, y obviamente también vamos a incluir un poco de Estados Unidos, existen 3 zonas culturales. Número 1, Mesoamérica, la que está señalada con rojo, que va a incluir ¿qué? Va a incluir desde los estados de Sinaloa, un poquito de San Luis Potosí para abajo. Es decir, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Yucatán, y todavía hasta muy adentrado Centroamérica, inclusive algunos países como Belice, Guatemala, ¿sí? Ok, hacia el norte, lo que estamos viendo con anaranjado, vamos a encontrar una zona cultural que se va a llamar Aridoamérica, ¿sí? Y esta zona marcada con azul se le va a conocer como Oasis América. Ahora, lleguemos al final de esto, a la conclusión de esto. En cada zona cultural, vamos a observar que están divididos así por estas características que comparten entre ellos. Los mesoamericanos tienen casi la misma religión, los mismos dioses, una arquitectura similar, una lengua similar, y creencias y tradiciones que van a ser diferentes a las de Oasis América y a las de Aridoamérica, ¿sí? Por eso se le conoce como zona cultural. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América? Bueno, la principal diferencia es que una de estas 3 zonas culturales va a ser la más rica, la que se va a desarrollar muchísimo más, la que va a crear las más grandes ciudades, las más grandes fortificaciones o pueblos, que en este caso va a ser Mesoamérica, esto de rojo, ¿sí? Es aquí, en Mesoamérica, donde vamos a encontrar las grandes civilizaciones de las que tanto queremos saber, como la maya, la azteca, la mexica, que son lo mismo, y todas ellas. ¿Por qué es que Mesoamérica va a ser la zona cultural más importante? No solamente de México, sino también, como lo vimos en el video anterior, de toda América. Por la agricultura, como lo comentamos ayer. Si analizamos el territorio geográfico de Mesoamérica, vamos a poder llegar a la conclusión de que la tierra es muy fértil, de que hay la posibilidad de sembrar, de obtener muchos recursos naturales, y entonces de que las sociedades o el humano que llegue aquí se vuelva fácilmente sedentario, se establezca. ¿Por qué? Porque tiene todo para vivir. Así entonces, gracias a la tierra fértil, a que hay abundante agua, se va a dar la agricultura, y entonces se van a dar los grandes asentamientos, los grandes templos, las grandes ciudades, gracias a la agricultura. Ahora, ¿qué pasa entonces con Aridoamérica? Como su nombre lo indica, es árida, es decir, es una zona desértica. Geográficamente estamos hablando de que la agricultura no se va a desarrollar mucho. Por lo tanto, entonces, si no hay agricultura, entonces vamos a hablar de que aquí van a darse civilizaciones nómadas. ¿Por qué? Porque no pueden sembrar, no pueden crear su propio alimento, y por lo tanto no pueden asentarse y crear grandes civilizaciones. Entonces aquí en la zona de Aridoamérica vamos a encontrar seminómadas, civilizaciones nómadas, que las vamos a conocer como los chichimecas.
En Mesoamérica ya saben, ejemplo, mayas y aztecas, etcétera, ¿sí? En Aridoamérica, chichimecas, nómadas. ¿Por qué? Por las condiciones de la tierra no hay para o cómo hacer agricultura. Y por lo tanto también no vamos a ver grandes ciudades, no vamos a descubrir grandes arquitecturas. Pues no hay arquitectura, perdón, no hay agricultura, no hay cómo desarrollar riqueza, no hay cómo establecerse. Finalmente vamos a ver la tercera zona cultural, que es Oasis América. Y como la palabra lo indica, en esta zona que está dentro del área árida, ¿sí? No está en Mesoamérica donde la tierra es fértil, sino se encuentra en medio del área árida, de la zona desértica, pero que ahí hay oasis, es decir, hay pozos de agua, hay agua lo suficiente como para poder crear un poco de agricultura. Y entonces, por lo tanto, aquí en esta área vamos a encontrar sociedades seminómadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras haya agua, van a poder generar agricultura. Y mientras haya agua, entonces la agricultura les va a dar para comer. Cuando se acabe el agua, entonces van a tener que moverse. Por eso van a ser seminómadas. Ahora, entonces, como aquí en Oasis América vamos a poder encontrar o se va a desarrollar un poco la agricultura, significa entonces que son seminómadas, quiere decir que se pueden asentar, son un poco sedentarios. Y entonces, como tienen agricultura y tienen para comer, pues pueden crear algo de arquitectura, algo de ciudades. Aquí, por ejemplo, entonces vamos a encontrar civilizaciones como Paquimé, entre algunas, ¿sí? ¿Qué característica tiene? Que ahí en esas, como Paquimé, en Oasis América, sí vamos a encontrar vestigios arqueológicos, basamentos piramidales, rasgos de civilización. Entonces, resumiendo, Mesoamérica, tierra fértil, grandes recursos naturales, por lo tanto, las grandes civilizaciones se van a dar aquí en Mesoamérica. Aridoamérica, área desértica, no se van a dar grandes civilizaciones, se da mucho las civilizaciones nómadas y sin basamentos piramidales, ni sociedades ni ciudades creadas. Oasis América, oasis, una suficiente o insuficiente, como se le quiera ver, agricultura, y por lo tanto se van a crear también ciudades poco más o menos grandes. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Cualquier duda, saben, comentario, felicitación o queja, pueden comentarlo aquí. Síganme, compartan y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.